Entonces, bienvenidas a todas, para las que me conocen y las que no tanto me conocen. Mi nombre es Valentina. Ya llevo 5 años tratando temas hormonales a causa de un síndrome ovario poliquístico. Para las que no conocen un poquito de mi testimonio, yo tenía un acné severo, pues ahí lo pueden ver en la foto. Se los puse grande para que lo puedan ver bien. Y realmente es algo muy interesante porque en esa etapa pues yo no me tomaba fotos, o sea, yo no tengo fotos de esa etapa porque me avergonzaba tanto tener acné que obviamente pues uno se quiere esconder ante todas las cámaras y todo, ¿no? Y realmente, aunque no es un acné tan severo comparado con los acné que he tratado en todo ese periodo, pero era un acné que no sanaba con nada, mantenía así inflamado, si me maquillaba empeoraba, si utilizaba rutinas que me cambiaban un montón súper costosas, pues realmente nada mejoraba. Y eso me llevó a que decía, Valen, tengo que hacer algo, porque la respuesta siempre fue, toma anticonceptivos hormonales. Toma doxicilina, toma espironolactona, y yo no entendía qué estaba pasando hasta que un día me dijeron, eso es acné hormonal. Me lo dice una dermatóloga, entonces obviamente pues acudo a la ginecóloga y la ginecóloga pues me hace una ecografía donde salen ovarios poliquísticos y ahí descubren que tengo síndrome ovario poliquístico, ¿cierto? Realmente no entendía qué era, no sabía qué estaba pasando. Y la única respuesta que me dijeron, eso no sabemos de dónde viene, tampoco sabemos cómo se cura, pero lo puedes controlar con anticonceptivos hormonales para que te controle como tal todos los síntomas que viene del síndrome ovario poliquístico. Pues obviamente, primero, pues obviamente a ti te da mucho susto porque pues uno se imagina pues como que sus ovarios llenos de quistes, entonces uno está como impresionado. Y aparte de eso, te dicen que pues no vas a poder quedar en embarazo y en el momento que tú, pues que tú quieras quedar en embarazo, pues obviamente se hace algún tipo de procedimiento de fertilidad y eso pues a mí también me impactó porque yo decía, tan joven que me digan esto, todo el tiempo va a tener que utilizar anticonceptivos y pues yo no utilizaba anticonceptivos hormonales realmente para planificar, sino por el síndrome ovario poliquístico. Pero ahí yo creo que todo ese proceso todo ese proceso que me llevó a que mis emociones se fueron al piso cuando empecé a tomar anticonceptivos. Obviamente la piel se puso bonita mientras los tomaba, pero mis emociones se cayeron. Ahí fue cuando yo dije y tomé una decisión de empezar a buscar otras alternativas, empezar a buscar otras respuestas. Cambié 4 veces de ginecóloga. La respuesta fue la misma en todas las ginecólogas. O sea, la respuesta siempre fue, es un síndrome ovario poliquístico, para que calmes tu acné hay que tomar anticonceptivos hormonales, se puede tomar isotretinoína. Y la respuesta no me convencía porque pues yo no estudié en Colombia, yo estudié en México. Y pues en ese trayecto que yo vi en México, yo, bueno, tuve un proceso de que ustedes saben, la comida mexicana es muy rica, pero es muy engordadora, entonces obviamente aprendí muchísimo de los hábitos alimenticios, de cómo son las porciones, de cómo alimentarme bien, y en ese proceso entendí el impacto que hacen todos sus medicamentos a mi cuerpo, y yo dije, pues yo no quiero, yo sé que sí puedo salir de otra manera. No puede ser que siempre va a tener que estar suspendido en los medicamentos. Entonces decidí tomar acción sobre el caso y ahí fue cuando descubrí todo el impacto de los anticonceptivos hormonales reales, el daño que nos hacen a nuestro cuerpo, y de que obviamente nunca iban a ser la respuesta de mi acné, solamente lo iban a controlar. Y lo mismo que la isotretinoína, la espironolactona, la doxicilina. Y dije, ahora tengo que entender qué está pasando, qué significa el SOP, qué es un desequilibrio hormonal y realmente qué nos está tratando de hablar un granito, porque un granito nos habla de lo profundo que se encuentra nuestro cuerpo en un proceso interno de desbalance de salud y que si nosotros no sabemos cuidarlo, básicamente podemos terminar en problemas mucho peores como son diabetes tipo 2, problemas de cáncer, problemas cardiovasculares, pero todo ese trasfondo no te lo cuentan. Entonces ahí fue cuando empieza toda mi travesía en entender todos los procesos hormonales, entender mi cuerpo, entender qué estaba pasando. Y a raíz de eso, pues se crea como tal, obviamente, el programa de salud hormonal. Revierto mi síndrome ovario poliquístico. Revertir es que básicamente o sea, hoy todas mis ecografías salen limpias, mi periodo llega cada mes.
no llega con dolores, mi piel por fin pudo sanar, mis emociones ya se mantienen estables porque yo era un mar de emociones, soy baja, parecía una montaña rusa. Adicional a eso que me da demasiado duro el periodo, o sea, quiero compartirles que, digamos, en estos momentos estoy en mis días, para mí era imposible estar en mis días, o sea, para mí era muy fuerte, yo no iba a estar bien anímicamente, tenía que estar en la cama, me da durísimo, entonces si tú hoy te sientes perdida con la parte hormonal. Yo creo que esta charla espero poderte transmitir de todo corazón. Esto ha sido como un consolidado de todo lo que he aprendido en estos 5 años y es básicamente un trasfondo un poquito de lo que nosotros trabajamos también en el programa de salud hormonal y te permita dar una respuesta de por qué tal vez no habías podido salir del acné hormonal o por qué no habías podido entender por qué los medicamentos antes se estaban empeorando más. Así que bienvenidas a cada una de las que están hoy en sala, por si me están viendo por primera vez. Es su primera conexión, obviamente, hoy a esta mentoría. Lógicamente, hoy me dio por hacerla abierta, porque pues igual estamos en Semana Santa. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar como tal. Así que bienvenidas a cada una de las personas que se encuentran hoy aquí. Igual, más adelantico también les voy a compartir otro testimonio de una de las chicas que está hoy aquí. Y pues eso es un poquito de lo que soy yo y lo que es el programa. Entonces, bueno, ¿qué fue importante para mí en todo ese proceso? Y es importante que tú lo tengas hoy como mujer, es primero que entiendas realmente qué significa ser mujer, o sea, qué significa como tal tener un ciclo reproductivo. Porque hay veces no empezamos a asociar muchas cosas o conectar muchas cosas y nos dicen tienes acné, acné hormonal, pero realmente ¿qué significa? ¿Y por qué se habla de que todo lo que refleja tu piel es lo que está pasando adentro? Pues eso es lo que es importante, por eso aprender a entender, conectarnos y saber realmente lo que es nuestro cuerpo. Hoy en día, por el ritmo de vida que llevamos, por toda la tecnología, por todo el chorro de información que tenemos hoy en día, eso también ha llevado a que hay veces nos desconectamos mucho de nosotras o nos sobrecargamos de información y ya no sabemos por dónde ir. Entonces, eso para mí fue muy importante, aprender a entender a fondo qué era lo que estaba pasando y poder ayudar a las mujeres de manera real. Entonces, una de las cosas principales es que tú aprendes a entenderte como mujer, entender que nosotras como mujeres somos cíclicas. A diferencia de los hombres, nosotras las mujeres, les voy a dar primero así como un general, pero ya nos vamos a adentrar un poquito, a entender un poquito la interacción de la microbiota, de la insulina, y si no saben qué es la microbiota, tranquila que les voy a explicar. Y qué tiene que ver con nuestro acné y por qué se vuelve un ciclo repetitivo y cómo podemos reparar como tal ese ciclo, ¿cierto? Pero primero es primero importante entender ahí que las hormonas no es solamente nuestro estrógeno y nuestra progesterona, que son las grandes protagonistas, lógicamente, de nuestro ciclo reproductivo femenino, con el andrógeno, que es la hormona masculina, sino que las hormonas son todas las mensajeras químicas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y las hormonas, como su nombre lo dice, son mensajeras químicas, que lo que hacen es llevar una información dentro del cuerpo. Y esas mensajeras, obviamente que cuando están desequilibradas, cuando están dañadas, pues lógicamente nos va a mostrar un desequilibrio completo. Entonces, nosotras como mujeres, como les decía ahorita, nosotras somos cíclicas, donde nuestro ciclo es de 28 días, que ese es el ciclo óptimo, el ciclo sano y el ciclo saludable. Realmente una de las primeras cosas que yo aprendí en todo este proceso fue a entender que yo no conocía mi menstruación, yo no entendía que era tener una menstruación sana y que era tener una menstruación enferma. Solamente sabemos que nos tiene que llegar cada mes, pero realmente ¿qué significa llegar cada mes? ¿Qué significa como tal una menstruación sana? Y en ese momento primero entendí que obviamente cuando uno utiliza cualquier tipo de método anticonceptivo hormonal de cualquier índole, pastillas anticonceptivas, inyecciones, DIU, anillos hormonales, la pila, lo único que estamos haciendo dentro de nuestro cuerpo es obviamente apagar todo nuestro ciclo hormonal, porque son hormonas sintéticas que obviamente van a hacer un proceso que va totalmente en contra, por decirlo así, de lo que es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está diseñado para que tú quedes en embarazo cada mes. Y por eso tenemos un ciclo menstrual. Cuando tú introduces cualquiera de esos métodos, pues el objetivo es que tú no quedes en embarazo y para poder quitar el embarazo en tu cuerpo,
tiene que automáticamente acabar la ovulación de tu cuerpo. Y para acabar la ovulación de tu cuerpo, pues automáticamente se altera y se daña tu ciclo. Por eso cuando tú estás con cualquier tipo de método anticonceptivo hormonal, realmente lo que te voy a compartir en en esta partecita, y también es un tema de concientización, pues obviamente no te va, o sea, no lo puedes medir porque tú no tienes menstruación. Tú tienes una menstruación artificial, no una menstruación que tu cuerpo creó. Entonces, por consiguiente, tu cuerpo está suspendido en un ciclo artificial que no es creado por tus hormonas, no son tus hormonas las que están funcionando, y esto obviamente trae consecuencias pues a nuestra salud hormonal general, porque pues nuestras hormonas también se interactúan entre ellas y pues básicamente son como socias. Y si una no está funcionando bien, pues le está dando la información incorrecta a la otra. Y por eso es muy normal que cuando tú tomes anticonceptivos hormonales puedas llegar a terminar en una resistencia a la insulina o puedas terminar en un problema a nivel intestinal, ya lo vamos a explicar un poquito más. Pero eso es importante que lo sepas porque es una información que para mí fue como muy importante entender en el principio y ya decía por qué no, obviamente no iba a salir con los anticonceptivos hormonales. ¿Qué es lo que pasa? Los anticonceptivos hormonales, hay algunos tipos de anticonceptivos hormonales que también tienen dentro de su composición son inhibidores. La palabra inhibidor significa que quitan, que eliminan. Son inhibidores de el sebo de la piel. Entonces, obviamente, por eso es que se te pone tan bonita la piel cuando tú tomas anticonceptivos hormonales. Porque como te inhiben el sebo, adicional a que te quitan las hormonas, entonces, obviamente, pues tú estás quitando como toda esa parte hormonal, por decirlo así, y aparte te estás poniendo bonita la piel. Pero lógicamente, tú apagar esa parte de tu cuerpo durante tanto tiempo, 5 6 7 8 9 10 años, pues obviamente va a traer sus repercusiones a la salud general. Entonces, pues eso lo doy en aclaración porque obviamente para mí fue muy importante darme cuenta, pues que claro, cómo iba a salir de mi problema de síndrome ovario poliquístico con eso. Pues me estaba pagando todos los síntomas, entonces uno se siente súper tranquila porque dice, no, me llega cada 28 días, no, pues tengo la piel súper bonita, pero sin darse cuenta todo el impacto que se está generando internamente en nuestro cuerpo y en nuestra salud general. Entonces, las mujeres no solamente, obviamente nos tiene que llegar el periodo cada mes, como nos lo han enseñado desde muy chiquitas, pero para mí fue importante entender que una menstruación sana es una menstruación que cumple 6 parámetros. 6 parámetros que tienen que estar dándote como el checklist de que las cosas andan bien. Si no te están dando un checklist, significa que ya empiezas a tener como red flags, alertas rojas de decirte, tu cuerpo ya está empezando a presentar desequilibrios internos y desde algo tan básico como entender nuestro periodo, nos permite poder prevenir una tiroides, un síndrome ovario poliquístico, una prolactina alta, una endometriosis, unos miomas, pero realmente hay veces no sabemos medir nuestro periodo, sino que solamente decimos, sí, me llega cada mes, porque pues es una de las preguntas que yo hago más en el programa de salud hormonal. Y me dicen, sí, vale, a mí me llega cada mes, pero no es solamente que te llegue, aparte que si tienes anticonceptivos hormonales, pues que te llegue no es lo importante. Lo importante es realmente cómo está funcionando tu ciclo dentro de ti. Entonces, primero está la longitud del ciclo. La longitud del ciclo, pues es obviamente, cada cuánto te está llegando tu periodo. En la longitud del ciclo óptima, pues son 28 días, que es el día 28 que tanto nos dicen, tanto nos hablan. Pero lo normal es una mujer que esté entre 21 a 35 días. Cuando estamos en nuestra etapa fértil, que suele ser entre los 22 años, 20 años, hasta casi los 35 o 38 años, en esa etapa nosotros deberíamos de estar teniendo un ciclo de 28 días, ¿cierto? Si nos estamos acercando más a los 35 o más a los 21, pues es importante que le prestemos cuidado. Es normal un mes, pero no es normal que se esté repitiendo mes tras mes tras mes. Y hay veces lo hacemos muy en automático y decimos, sí, me llegó el 21, ay, sí, me llega cada mes, me llega, pero realmente ¿cuánto es su longitud de ciclo? Y porque es normal que nos llegue un periodo de pronto de más de 35 o menos de 21 días, porque tuviste una etapa de estrés, tuviste un duelo, alguien importante se te murió, pues si te olvidaste de comer, no sé, pasaste una etapa obviamente traumática en tu vida y pues eso altera automáticamente nuestras hormonas porque genera cortisol dentro de nosotros, que es la hormona del estrés. Y luego tenemos como tal de parámetro importante es la cantidad de días que tú sangras. Lo normal que debería de sangrar una mujer va de entre 3 a 7 días y lo óptimo son 5 días. ¿Sí? O sea que tu periodo debería estar durando 5 días como tal, en completo.
ni menos de 3, ni más de 7 días. Si mi periodo está durando menos de 3 días, puede haber un síndrome ovario poliquístico, puede haber una prolactina alta, un problema tiroideo. Pero si está durando más de 7 días, puede haber problemas como endometriosis, problemas como miomas, problemas como pólipos, que ya me está avisando mi cuerpo que las cosas no andan bien, aparte que empiezo a botar demasiados minerales, que obviamente se va a ver reflejado, si es obviamente muy intenso, pues en una anemia. Luego tenemos como tal de parámetros súper importante también. Yo creo que ese es uno de los parámetros que menos, o bueno, a nivel personal yo no lo medía ni lo tenía presente y es la cantidad de sangre que tú eliminas. ¿Cuánto líquido menstrual tú eliminas cada mes? ¿Cuánto líquido tú estás perdiendo en esos 5, en esos 4 días de sangrado? Lo normal de una mujer es que está eliminando entre 25 a 80 mililitros de sangre cada mes. Lo óptimo son 50 mililitros. ¿Cómo puedes saber eso? Pues obviamente con el producto que tú utilizas de recolección de tu sangre, que eso pueden ser los tampones, las copas menstruales, las toallas, bueno, el producto que tú utilices. Y la sumatoria de esos 5 días, pues te debería estar dando como tal 50 mililitros de sangre. Y para mí eso fue súper importante porque hay algo que yo sí, ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta, yo no menstruaba suficiente sangre, o sea, yo no tenía suficiente sangrado. Yo sangraba menos de 20 mililitros. Y eso sí me lo estaba diciendo muchísimo antes mi periodo, pero yo como estaba tan automática, en modo automática, porque tal vez mi periodo sí llegaba cada mes. Solamente le puse alerta cuando me apareció el brote de acné. Pero ya mi periodo me estaba diciendo tiempo atrás, hey Valentina, no estoy sana y me lo estaba diciendo cada mes, pero yo no le había prestado cuidado. Por eso es muy importante que cuando tú aprendas a conocer tu periodo, también te va a permitir entender que es importante que salgas del piloto automático y empieces a prestarle cuidado como tal a tu salud hormonal femenina. Luego viene nuestro cuarto parámetro, que son los famosos síntomas premenstruales, los famosos porque realmente no deberían de existir los síntomas premenstruales. Quiero decirte que si eres una mujer que de verdad sufres mucho en tu periodo, antes de que te llegue tu periodo, es que tus hormonas no están equilibradas, si te están doliendo mucho los senos, si te está doliendo mucho la lumbar, las piernas, estás presentando mucho cansancio, mucha fatiga, mucha irritabilidad o muchísimas ganas de llorar, mucha sensibilidad o se te brota más la cara de acné. Tu cuerpo te está diciendo que no hay un equilibrio correcto. Quiero decirte que los síntomas premenstruales no son normales. No es normal el dolor de cabeza, no es normal que te desmayes, no es normal que te den náuseas, no es normal que te dé vómito, no es normal que te dé diarreas antes de que te llegue el periodo o que te enfermes antes de que te llegue el periodo. Porque es una de las cosas que yo encuentro y dicen, sí, yo cada mes que me llega el periodo me enfermo. Y yo, eso no es normal. Y hay veces lo normalizamos y solamente nos tomamos un analgésico. ¿Es normal que tengas un poco de cólicos? Sí, porque obviamente se está desgarrando una parte de tu endometrio y pues eso tiene que doler un poco, pero tampoco es un dolor que te tenga que llevar a la cama o te tenga que paralizar el día o te tenga que afectar tu actividad diaria. Si está pasando, es importante que dejes de normalizarlo, de ignorarlo, porque sí, significa que tu parte hormonal no está sana. Y eso para mí sí fue importante porque yo, en mi caso personal, yo tenía poco sangrado y tenía muchos síntomas premenstruales. A mí me da muy duro mi periodo. O sea, yo sí tenía que estar como tal en cama, y a pesar de que no tenía casi sangrado, pero a mí me da muy duro, me da mucha sensibilidad y obviamente se brotaba mi acné. Ya tenemos 4 parámetros. Luego viene nuestro quinto parámetro, que es el flujo fértil o el moco fértil, que le llaman, que es ese moco o ese flujo que aparece aproximadamente un poquito antes del 14, del día 14, aparece como 5 días antes, que es ese flujo transparente como clara de huevo, que no tiene olor, que no huele a nada, que no tiene piquiña, que no tiene textura. Y lo que hace es básicamente pues avisarnos de que obviamente estamos en nuestra etapa fértil. Y aquí viene una parte importante. Las mujeres no podemos quedar en embarazo todos los días. Los hombres sí pueden dejar una embarazada cada 15 minutos. Nosotras no. Nosotras solamente tenemos una ventana de fertilidad de 6 días. Yo creo que eso ya lo conocían. Pero la razón por la que muchas planifican es porque no conocen su fertilidad, no entienden esto y es tanto el miedo de quedar en embarazo que lo único que estamos haciendo es alterando este ciclo, que es un ciclo del cual fuimos diseñados y es un ciclo que tenemos que aprender a comprenderlo y está bien que no quiera ser hoy mamá,
pero no tienes por qué destruir una parte de la cual fue diseñada tu cuerpo. Eso para mí fue como muy importante entenderlo. Y entender cuándo eran mis 6 días de fertilidad. O sea, yo quiero que hoy preguntarte de corazón, no me lo tienes que responder, solamente quiero que te lo respondas tú mismo en tu cabecita. Si hoy tuvieras relaciones pues, sin condón, ¿quedas en embarazo o sin embarazo? Si tú hoy no sabes, si tú hoy tienes la probabilidad de quedar en embarazo o no quedas en embarazo, es porque realmente no estás conociendo tu cuerpo. Y desde ahí parte, de esa es la razón por la cual nos estamos tomando una pastilla del día después, nos estamos aplicando cualquier método anticonceptivo hormonal sin entender que es que nosotras no podemos quedar en embarazo todos los días. Y si tú aprendes a conocer tus 6 días de fertilidad, te vuelves la mujer más consciente, más que respetas tu cuerpo y que sabes poner el límite correcto a la persona que obviamente acompaña a tu vida. Y eso para mí fue muy importante. También me ayudó a crecer como mujer y aprender obviamente a conocer mi cuerpo. Y viene último parámetro, que es uno de los parámetros pues, más importantes, porque realmente es el que es como el parámetro que te dice que que toda tu menstruación realmente sí está cumpliendo todos los parámetros, y es la ovulación. Realmente es el que nos dice como todo se dio perfecto, pues ese es como el cierre de oro, como el broche de oro. Vamos a cerrar con esto de la mejor manera y es la ovulación, que es básicamente pues que tu ovario fue capaz de expulsar correctamente el óvulo ganador y pues se pudo como tal hacer su fase correctamente. Y esta ovulación, pues como les estaba diciendo, solamente ocurre 6 días del mes. O sea, tú ovulas o no ovulas. No es como que medio ovulas, no, tú ovulas o no ovulas. No hay un proceso medio. No hay tibio acá. Entonces, ese proceso, obviamente, en ese periodo de fertilidad, pues obviamente ahí es cuando de pronto nos sentimos más coquetas, más bonitas, con mejor humor, pues porque también como estamos en nuestra etapa reproductiva, activa, pues obviamente, pues vienen como todo ese ser humano y ese deseo de, pues, de quedar como tal embarazada, ¿cierto? Y eso es básicamente un periodo como deberíamos de estar midiéndolo y ser conscientes cada mes. Si tú fueras consciente, tú hasta tendrías la capacidad de saber cuál es el ovario que este mes le toca como tal ovular. O sea, uno debería tener la capacidad de saber qué ovario es el encargado de ovular mes a mes. Si es el derecho, si es el izquierdo, porque ellos se alternan lógicamente en su proceso de ovulación, porque una ovulación es un proceso que demora 100 días. O sea, por eso es que si tú hoy estás presentando acné, no creas que fue el resultado de ayer o de bueno, o de la comidita que llegó, no, o sea, realmente ya es el resultado que viene cargando tu cuerpo 100 días atrás. Tu periodo es el resultado de 100 días atrás. ¿Qué pasó 100 días atrás? Porque son casi 3 meses. Y ese es el resultado de lo que hoy está reflejando tu periodo y está también reflejando tu piel. Por eso es muy importante aprender a entender que de la misma manera como obviamente nuestro cuerpo refleja las cosas, pues de la misma manera empiezan los procesos de sanación o de sanar como tal nuestro periodo. Y de que obviamente, pues si yo lo dañé en algún punto sin querer, queriendo, porque no sabía, por desconocimiento, pues obviamente para repararlo, pues también requiere obviamente su tiempo de reparación. Entonces, este era un poquito como que conocieran un poquito de esta parte de la mujer, porque como hoy estaba un poquito abierta como esta capacitación, pues obviamente quise como que entendieran un poquito de la mujer y ya vamos adentrándonos al tema. Y bueno, vale, pero ¿qué tiene que ver todas estas hormonas con mi piel y mi insulina y mi microbiota? ¿Y por qué la insulina? Sí, yo soy la persona que más me cuido con la alimentación. Yo como súper saludable, yo no como carbohidratos, yo soy súper, no como dulces, no como este tipo de cosas y aún así me sigue apareciendo acné o me está apareciendo como tal, o sea, a pesar de que tengo muy buena rutina de skincare, sigue apareciendo. Entonces vamos a entender un poquito de esta conexión que es muy importante porque realmente esta conexión de la que vamos a hablar es de la que surgen también los principales desequilibrios hormonales, como son el síndrome ovario poliquístico, bueno, realmente todos, síndrome ovario poliquístico, prolactina alta, miomas, endometriosis, y el entender que si yo no sano este eje o esta conexión, por eso es que no puedo salir como tal de mi acné.
O sea, y esa es la razón por la que obviamente sigue presentándose, sigue como tal estando activo. Y es importante que tú te preguntes, ¿yo hace cuánto tengo el acné? No, es que yo lo tengo hace 7 años, solamente que consumí durante 5 años anticonceptivos y entonces se me calmó, pero realmente lo llevas hace 7 años. Sí que significa que tu problema hace cuánto se estaba presentando, pero de pronto no lo comprendía. Y lo además lo había apagado o lo había normalizado o no me había hecho cargo de entenderlo como tal, porque de pronto pues estaba saliendo de la universidad, estaba haciendo como miles de cosas y me olvidé de la parte más importante que es mi salud hormonal. Entonces entendiendo un poquito este proceso tan simple, pero que es importante entender para poder saber por qué todo esto se relaciona entre sí y qué hace que se desequilibren tanto mis hormonas. Obviamente siempre nos han dicho que todo empieza por nuestra alimentación. Tu alimentación es tu propia medicina, ¿cierto? Eso siempre lo escuchamos. Y sí, en pocas palabras, cuando nosotros comemos cualquier tipo de comida, grasas, proteínas, carbohidratos, y aquí voy a hacer un paréntesis importante, los carbohidratos son súper importantes para nosotras las mujeres, porque yo sé que me los han puesto con mucho tabú. Pero hay también que saber qué tipos de carbohidratos estoy consumiendo, porque hay carbohidratos complejos y hay carbohidratos simples. Y los carbohidratos hacen parte importantísima de que funcione correctamente mi nivel de estrógeno y mi nivel de progesterona. Si hoy no nos vamos a adentrar tanto ni a entender el estrógeno y la progesterona, solamente entiendan como tal estas implicadas dentro del proceso, que es el estrógeno, la hormona femenina, la progesterona es como también una hormona femenina, pero es como la que calma el estrógeno, porque el estrógeno es como la hiperactiva, la de la felicidad, la extrovertida, y llega como la progesterona a decirle, tranquila, por favor, relájate. Entonces, por eso cuando tú estás teniendo muchos cólicos menstruales, porque no estás teniendo suficiente progesterona, no hay quien calme como tal tu sistema nervioso, tus dolores y esos, como tal, esos malestares. Y obviamente hay otros implicados dentro del proceso que también son obviamente hormonas. Han escuchado mucho de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, la insulina, la famosa insulina es una hormona, la hormona que produce el páncreas y tiene una implicación súper directa con todo nuestro sistema hormonal femenino, porque tenerla desequilibrada desequilibra todo nuestro eje hormonal femenino. De aquí realmente inician una de los desequilibrios hormonales más comunes, que es el síndrome ovario poliquístico, de un problema de insulina. Y obviamente tenemos otros implicados dentro del proceso. También tenemos la tiroides, gran hormona que de persona que sufre de tiroides, persona que sufre de problemas hormonales, porque obviamente afecta directamente el metabolismo y obviamente la función de la ovulación de nuestro cuerpo. Tenemos también implicados como el andrógeno, que es la hormona masculina, que es de gran importancia dentro de nosotros porque realmente la que también nos aporta a nivel emocional, es la que nos da el líbido, el apetito sexual y es la que cuida nuestros músculos y nuestros huesos, acompañada de obviamente otras hormonas. Entonces, así como para general, para que entiendan un poquito de las hormonas. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo cuando nosotros primero masticamos? Cuando entra obviamente carbohidratos, ¿qué son carbohidratos? Frutas. Las verduras son un carbohidrato, pero son un carbohidrato complejo porque tienen fibra, por ejemplo. Quinoa, arroz, papas, plátanos, yucas. Cuando entran cualquiera de estos carbohidratos a nuestro cuerpo, después de pasar del proceso obviamente de nuestro estómago, pues ellos se van a nuestro intestino delgado y en el intestino delgado ocurre, obviamente se absorben como tal todos los nutrientes, ya vamos a hablar un poquito de aquí, que lo voy a machacar un poquito, que es el tema de la microbiota, cómo es que hace para absorberse los nutrientes, pero así como generalcito. Y después de que hay esa absorción como tal de nutrientes dentro de el intestino, esos nutrientes se van como tal ¿para dónde? Para el torrente sanguíneo, que ahí es donde básicamente se absorbe, digamos, la glucosa y se va para el torrente sanguíneo, pues obviamente se absorben más nutrientes. Y esa glucosa, obviamente, pues al estar en la sangre, pues obviamente se activa el páncreas porque dicen, oiga, hay glucosa en la sangre para que se active la insulina, porque la insulina es la encargada de absorber, de convertir esa glucosa en energía en nuestro cuerpo.
O sea, lo que hace es que transporta la glucosa a la célula, le dice a la célula tiene una barrerita que se llaman receptores hormonales, como una puertica, y la glucosa y la insulina es como esa llavecita que abre esa puerta, que son los receptores hormonales, o sea, como la puerta de la célula, para que entre la glucosa y haga su proceso de conversión a energía. ¿Sí? Entonces, así es como ocurre el proceso normal y lo que sobra de de esa glucosa, pues lo absorbe obviamente el hígado como glucógeno para tener reservas para cuando de pronto estemos sin como tal azúcar, pues no esté como tal la glucosa, pues él la pueda liberar y podamos tener como tal energía en el cuerpo. Por eso, y este proceso es sumamente importante porque es una de las cosas que más me sufren las mujeres que yo trabajo y pues yo también lo sufría a nivel personal y era el tema de la falta de energía, el cansancio como tal, que no se tiene como tal esa, no se está alcanzando como tal esa energía en el día a día y es realmente porque obviamente pues ya empiezan a haber aquí desequilibrios. Entonces, ese como tal es el proceso normal. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, anótenla en los comentarios. Yo al final les voy a solucionar obviamente las dudas, pero no se les vayan a olvidar, anótenlas por ahí. Y luego, ya entendiendo un poquito este proceso, pues ahora, valen, pero ¿qué pasa cuando empiezan a haber desequilibrios? Entonces vamos a entrar un poquito en entender qué es lo que hace cada uno de estos órganos, cuál es el proceso importante y qué pasa cuando obviamente se desequilibran. Entonces, obviamente tenemos aquí como los protagonistas de esta presentación, el páncreas, el órgano, este organito que es el productor como tal de la hormona insulina. La insulina como tal, como les dije, ya, ella es la encargada de pasar la glucosa a energía. Tenemos el intestino, intestino delgado, intestino grueso. Y aquí viene una parte muy importante y es que el intestino como tal, dentro de él, convive un ecosistema de bacterias buenas, bacterias malas, hongos, parásitos, protozoos, que es la famosa llamada microbiota intestinal, ¿sí? O anteriormente le llamaban la flora intestinal, que no sé si la habían escuchado. Pero quiero decirte que no es la única microbiota que existe dentro de nuestro cuerpo. Existen más microbiotas. Existe una microbiota vaginal, por eso es que cuando te dan infecciones vaginales, que tu microbiota vaginal, o sea, esos bichitos se desequilibraron. Existe la microbiota ocular, cuando digamos te da conjuntivitis, que los bichitos se desequilibraron. Hay microbiota pulmonar, hay microbiota cutánea, por eso es que también aparece el acné, porque se desequilibran los bichitos de la piel. Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de ella. Y esos bichitos, pues obviamente todas las microbiotas de cada persona en el mundo son totalmente diferentes. ¿Por qué depende? ¿Por qué son diferentes? Porque, pues por el estilo de vida que llevamos, por el tipo de alimentación que llevamos, porque obviamente no es lo mismo una persona que come en el campo a una persona que come en la ciudad. No es lo mismo la microbiota de una persona que vive en Medellín a una que vive en Bogotá, una persona que vive en Estados Unidos a una que vive en Nicaragua. Son totalmente diferentes, todas las microbiotas como tal cambian porque ellas se adaptan, esos bichitos se adaptan de acuerdo obviamente a lo que tú estás consumiendo diariamente para poderlo digerir y procesar correctamente. Por eso desde ahí se parte, y han escuchado muchísimo, que entre más variada sea tu alimentación es mucho mejor para tu microbiota. Porque cuando tú acostumbras tu organismo a comer siempre lo mismo, digamos, siempre pollo, el problema es que cuando le quieras meter carne, pues no vas a ser capaz de digerirla. ¿Pero por qué? Porque has hecho que las bacterias que se encargan como tal de digerir la carne ya no existan dentro de tu intestino. Nosotros mismos somos los encargados de alterar ese ecosistema por la mala alimentación, por los medicamentos que consumimos. Puedo decirte que cuando nos mandan antibióticos, son las peores bombas para estos bichitos. Los antibióticos es un medicamento que salva vidas, pero es un medicamento que máximo lo deberíamos de estar consumiendo 3 veces en nuestro camino de vida, imagínate. Y hay veces lo utilizamos como, ay, tengo un hongo en el dedo, ay, tengo laringitis, ay, tengo amigdalitis, sin entender que realmente eso solamente es utilizado cuando realmente tu cuerpo lo necesita, pero no debería ser utilizado siempre en todos los momentos. Importante. Cuando tú consumes mucha comida procesada, cuando tú eres muy sedentaria,
Esto tiene una repercusión muy grande en la microbiota intestinal. Y una microbiota intestinal que no está sana se le conoce como disbiosis. ¿Qué significa la disbiosis? Que en tu intestino está en mayor proporción las bacterias malas que las bacterias buenas, o sea, no hay un equilibrio. Es más o menos como yo lo menciono muchísimo y siempre lo pongo aquí como ejemplo para que a veces lo entendamos. Y es como, digamos, lo que está pasando, digamos, no sé, en Santa Marta, en el océano, que no sé, que digamos está sobrepoblándose el pez león, sí, que obviamente la sobrepoblación de este pez, pues obviamente altera la fauna y la flora del océano, del mar, y por eso es que están matando a los pececitos, pero es porque la altera, lo mismo que los hipopótamos de Medellín, que hay una sobrepoblación, porque obviamente sus desechos, más lo que depredan, pues obviamente empieza a alterar como tal ese ecosistema, pues lo mismo pasa con tu cuerpo, con tu parte intestinal, si obviamente tus bacterias no están en ese equilibrio, pues empieza obviamente a afectarse como tal el trabajo interno y lógicamente pues no se empiezan a hacer los procesos correctos porque lo que hacen como tal esos bichitos, ellos tienen como función, uno, la absorción de nutrientes, de todo lo que tú comes, ellos absorben, lo pasan a un lenguaje que sea como tal comprendido para el sistema, o sea, para el torrente sanguíneo, para nuestro cuerpo. Aparte de eso, tiene una función sumamente importante, quiero decirte que es el profesor de tu sistema inmunológico. O sea, él es el primero, él es el que le enseña a tu sistema inmunológico qué bacteria es patógena y qué bacteria no es patógena. Entonces, si ella está dañada y hay más bacterias malas que bacterias buenas, pues no le va a poder enseñar. Entonces, lo único que va a pasar es que cuando entre una bacteria patógena, como no sabe reconocerla, pues no le alerta al sistema inmunológico y la deja pasar. Y ahí es cuando vienen todas las enfermedades. ¿Sí? Adicional a eso, pues obviamente se encarga también del metabolismo de muchas hormonas, se encarga del metabolismo de una de las hormonas femeninas más importantes, que es el estrógeno. Se encarga, en pocas palabras, de que cuando el estrógeno llega después de su proceso, de que termina su proceso interno, se encarga de mirar si la elimina o la vuelve a reactivar, la vuelve a reciclar dentro del cuerpo. O sea, él dice, él tiene un eje directo con nuestro cerebro y él dice, ¿cómo está la cantidad de estrógeno en el cuerpo? ¿Es necesario, la vuelvo a activar o elimino esto para que no haya exceso como tal de estrógenos en el cuerpo? Entonces, tiene un gran componente y esto ¿por qué lo menciono? Porque quiero decirte que de aquí parten uno de los mayores problemas de la mujer, que son los miomas. Por eso es que nosotras somos tan propensas a los miomas. Y cuando tú consumes anticonceptivos hormonales, como la gran mayoría de anticonceptivos hormonales son estrógenos sintéticos, sí, o sea, la hormona estrógeno de manera, pues, alterada de manera científica, una molécula creada por el hombre, esa molécula no es reconocida de manera correcta por nuestro cuerpo, pues menos va a ser reconocida por las bacterias intestinales y mucho menos por nuestros filtros. Y por eso empieza a haber una sobrecarga de estrógeno en el cuerpo. Por eso es que las mujeres que toman anticonceptivos hormonales por mucho tiempo son mucho más probables que puedan ocasionar como tal miomas en su cuerpo. Eso para mí fue muy importante entender. Y, eh, y por último, obviamente, pues, entonces, y aquí viene una parte importante, antes de que se me pase. Por eso es que si tú tienes un intestino dañado, te sueles enfermar tanto, porque obviamente como no está sano, pues no va a tener la capacidad de poder ayudar al sistema inmunológico a que te defienda correctamente. Porque él es el primer defensor, es como el primer filtro de defensa de tu cuerpo, el que primero elimina, y pues al no tenerlo obviamente al lado con tu gran sistema inmunológico, pues obviamente va a tener como tal las repercusiones. ¿Y cómo cómo se puede ver una alteración de la microbiota intestinal? Se puede ver, en pocas palabras, les voy a decir, digamos, cuando hay Helicobacter pylori, que dicen, ay, tengo Helicobacter pylori, cuando tengo candidiasis, cuando tengo estreñimiento, cuando ya va al opuesto, en vez de estreñimiento vas hacia el opuesto y mantienes con diarreas, cuando mantienes inflamadas, como cuando hay una baja tolerancia a los alimentos
Cuando estás presentando también problemas como gastritis o acidez, porque recuerda que hace parte del sistema digestivo. Y estas cositas las hemos normalizado e ignorado muchas veces. Pues yo la ignoré muchas veces. Quiero decirte que mi problema hormonal nació por mi microbiota intestinal. Y yo me demoré casi un año reparando mi microbiota intestinal, imagínate. Ya vamos a hablar un poquito cómo se repara una microbiota intestinal, porque quiero decirte que uno también en todo ese proceso de obviamente de uno hay veces no ser consciente, no darle la variedad, no darle las fibras correctas, porque quiero decirte una cosa, la fibra es el alimento de estos bichos. Quiero que lo entiendas. La fibra es el alimento de estos bichos. Pero la fibra realmente no es como que sea alimento para nuestras células o para nuestros órganos, no, es alimento para esos bichos que al fin y al cabo van a funcionar en sinergia con todas nuestras células y con nuestro organismo. Entonces, por eso es muy importante variar las fibras. Y cuando yo hablo de variar las fibras, es de variar las verduras, ¿no? De tener una variedad, porque cada uno de estos son fibras de diferentes especies que van a aportar diferente a nuestra microbiota intestinal. También lo encuentras en la yuca, también tiene fibra. Muchos de los carbohidratos contienen fibra, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces dentro del programa dicen, vale, es que a mí no me gustan las verduras, o sea, tú no sabes el daño que tú le estás haciendo a tu microbiota intestinal, ni las verduras, que no me gustan las frutas, y eso sí, a mí tiene un aporte muy grande para nuestra microbiota intestinal. Y ya entendiendo un poquito lo que es esto, entonces listo, si tengo obviamente problemas digestivos, estoy presentando como tal alteraciones. Yo dejé pasar mucho tiempo, no le prestaba cuidado a mis problemas intestinales. Pues quiero decirte que también cuando uno le mete muchos antibióticos, cuando han habido mucho tiempo esos problemas digestivos, pues puede que en tu cuerpo ya no existan cepas que eran importantes para procesos. O sea, puede que ya no existan bichos que eran importantes para tu proceso. Y si tú naciste por parto cesárea, o sea, no naciste por parto natural, quiero decirte que naciste con una deficiencia de bichitos en tu cuerpo, porque los primeros bichitos o la primera carga de bichitos o de microbiota con la que creciste fue la carga de los guantes de tu quirófano. Y eso para mí fue súper impactante saberlo. Porque por eso es que muchos bebés cuando nacen mantienen súper con gripas, con muchas enfermedades, porque lógicamente no tuvieron la primera barrera, que era la barrera de la mamá, para cuidarlos y protegerlos contra todas esas bacterias del medio ambiente. Entonces, ¿cuánto al día de hoy tú has cuidado a tus bichitos? ¿Cuánto realmente tú se has hecho cargo de entenderla? Y quiero decirte que cuando hay un problema de disbiosis, es importante entender que ahí no se trata de ni utilizar kombucha, ni kefir, ni comúnmente qué más utilizan, que hay veces me dicen, porque estos no son probióticos terapéuticos. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de cómo se restablece un poquito la microbiota. Vamos a hablar un poquito ya más aquí, me vuelvo a poner en focus. Entonces, cuando hay una microbiota alterada, cuando esos bichitos están totalmente alteradas, pues básicamente esto, como hay mayor bacterias malas, lo que pasa es que empiezan como tal a haber una permeabilidad intestinal, o sea, se empiezan a ver orificios y eso genera como tal una inflamación intestinal. Obviamente se empiezan a liberar toxinas que van hacia el torrente sanguíneo, pero aquí viene una parte muy importante. Bueno, muchas de esas toxinas lógicamente van al hígado y pues ya vamos a hablar un poquito de esa parte. Esas toxinas cuando llegan al torrente sanguíneo, pues lo que pasa es que lógicamente activan el sistema inmunológico. Y esas toxinas, que ya son llamadas citocinas inflamatorias, activan todo el sistema obviamente inmunológico, porque el sistema inmunológico piensa que lo están atacando, que hay, no sé, un cáncer o hay algo, entonces obviamente se sobreactiva como tal el sistema inmunológico y pues esto va a tener como tal repercusiones en varios procesos a nivel hormonal. Entonces, en el hígado, lo que va a hacer es que cierra las compuertas que yo les acabé de decir. Yo les dije que la insulina es como la llave, abrir la puertecita para las células en cuanto a la insulina, para producir como tal la energía. Pues lo que hacen estas citocinas es como que dañan básicamente como esa cerradura. Sí, como que alteran ese proceso, entonces intervienen en el proceso de muchas hormonas.
Aquí estamos enfocándonos a nivel de la parte hormonal, pero quiero que te des cuenta del impacto que genera el problema intestinal en general. Y obviamente, como tienes dañada la cerradura, en pocas palabras, pues entonces tus células no están respondiendo a la insulina porque nunca entró la llave que tenía que entrar para poder hacer su proceso del ATP. Entonces, ya qué pasa que si no estás produciendo ATP, pues no estás produciendo energía, por eso es que mantienes cansada. Entonces, hay mucha producción de insulina en tu cuerpo. ¿Sí? O sea, empieza a haber una sobreproducción como tal de insulina, adicional a eso que como obviamente tú, el hígado dice, no, pues o sea, ¿qué hacemos? Empieza a confundirse, él también empieza a eliminar, o sea, empieza como tal, eso la vamos a decir ahorita, empieza como tal a eliminar la glucosa que tiene dentro de él porque él no sabe qué está pasando, es como si estuvieran presentando un ayuno intermitente y empieza a sacar también la glucosa de él y entonces empieza a haber un exceso de glucosa dentro del torrente sanguíneo, entonces el páncreas haga, le produzca más insulina y el resultado de producir más insulina es que sobreproduce, en vez de producirse el estrógeno, se produce el andrógeno, la hormona masculina. Y al producirse más andrógeno, empieza como tal a activarse mucho más las glándulas sebáceas y ahí es donde aparece el famoso acné hormonal. Entonces ahí ya estás teniendo acné hormonal, pero estás teniendo un problema mucho más grande, resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina hoy es un red flag, es una alerta, mañana es diabetes tipo 2 porque tu páncreas está sobretrabajando, está confundido tu hígado, está, no sabe ni siquiera qué hacer con toda esa cantidad de andrógeno, de glucosa en tu cuerpo y adicional a eso, entonces por eso es que te dan los antojos de dulce, porque tu cuerpo dice, necesitamos energía, ¿de dónde proviene la energía rápidamente? Pues de la glucosa, entonces te dan los antojos de dulce, pero igual de qué sirve que entre obviamente esa glucosa a tu cuerpo si están bloqueadas todas las cerraduras de tus células. O sea, están totalmente bloqueadas. Se bloqueó como tal todo el sistema. Entonces, así mismo es como empieza a aparecer el cáncer, empieza a aparecer la diabetes y nos estamos dando cuenta que ese simple grano que obviamente incomoda nuestra vida y que obviamente nos hace bajar el autoestima, nos está hablando de cómo se encuentra de grave nuestro cuerpo adentro. Y entre más fuerte sea ese acné, más grave obviamente las cosas están adentro. Y ahí el hígado, ¿qué está pasando? Que ahí medio en el proceso les comenté. Entonces, pues usted el hígado, ¿qué es lo que hace? Ya dijimos, obviamente él guarda la glucosa que tú ya comiste, es que ya como que sobró. Pero obviamente que como tú tienes la resistencia a la insulina, porque generaste obviamente esos picos de glucosa, ya tu cerradura se dañó. Entonces él sigue liberando muchísima más, obviamente glucosa, como como les acabé de decir, y como si estuviera en ayuno, y pues obviamente pues esa glucosa en sangre sigue suba y suba y suba. Por eso es que es muy fácil que adquieras una diabetes tipo 2. Entonces hay más inflamación, hay más insulina, hay más resistencia y hay más granos. En pocas palabras, hablándolo de que uno de los síntomas es el acné pero también se puede ver reflejado en la subida eh, del andrógeno, no solamente con acné, se puede ver con pérdida de cabello, se puede ver con que empiezas a subir de peso, se puede ver con que empiezan a haber muchos vellitos en tu cara. Así se puede ver como tal un androgenismo en tu cuerpo. Y pues obviamente por eso aparece el síndrome ovario poliquístico, se te altera tu ciclo menstrual, se te puede perder la menstruación, como tal. Entonces, ¿cómo se vuelve y cuál es ese? Entonces, vale, listo, ya cuadrando todo esto, ¿cómo es ese famoso círculo vicioso? O sea, desde dónde empieza como tal todo este círculo vicioso. Entonces, dijimos, hay alteración en la microbiota intestinal, llamada como disbiosis intestinal. ¿Eso que me produce? Una inflamación silenciosa, ¿cierto? Esa inflamación silenciosa obviamente me produce las citocinas inflamatorias, que las citocinas inflamatorias
obviamente me van a generar una resistencia a la insulina, se aumenta como tal la insulina en la sangre, hay muchísima más insulina, eso me aumenta los andrógenos me hacen que las glándulas sebáceas se activen muchísimo más. Y quiero decirte que cuando tú tienes los andrógenos elevados, ahí es donde se producen los quistes, los ovarios poliquísticos, porque el ovario poliquístico es un síntoma de andrógenos elevados. Entonces, a nivel de los ovarios te produce los quistes en los ovarios, pero a nivel de la piel también te produce los quistes, que es el acné. Y esto obviamente se ve como acné hormonal, en pocas palabras. ¿Y qué es importante entender aquí a nivel de la piel? La piel, como les dije, también tiene una microbiota, la microbiota cutánea. Esa microbiota, pues obviamente lo que hace es protegernos contra todos los agentes externos. Y esa microbiota, pues tiene unas bacterias que son las famosas, pues tiene muchas bacterias, pero una de las famosas y la que produce el acné, la bacteria literal del acné, todo el mundo la tiene, no es que no, algunos la tengan y otros no, todo el mundo la tiene. Y esa bacteria, como tal, su alimento es el sebo. Pero cuando tú tienes exceso de SEO, ¿qué pasa? Pues obviamente se sobrepobla. Y al tener el exceso de la bacteria del acné, ¿qué vamos a generar? También una disbiosis en la microbiota cutánea. Entonces también empiezas a presentar una alteración en la microbiota cutánea, donde se va a interrumpir el proceso de producción del colágeno y de la elastina. Por eso es que las mujeres con acné les cuesta tanto reparar la piel o las manchitas o las secuelas, porque también se les altera aquí este proceso que es tan importante para la reparación y la flexibilidad de la piel. Y entonces, ¿qué es lo que te dicen cuando tú tienes acné hormonal? No, pues mandémosle doxicilina, mandémosle un antibiótico para matar las bacterias del acné, pero es que realmente tú, si tú matas la bacteria del acné, estás trabajando todo este proceso. O sea, quiero que entiendas, o sea, ¿te estás dando cuenta que el proceso realmente está viniendo desde acá? Y es que adicional a eso, cuando tú le metes antibióticos, estás haciendo que la disbiosis sea mucho más grande porque estás matando más bacterias. Y es que si tú le metes espironolactona, bueno, hablemos desde todos los pasos. Si tú le metes isotretinoína, que es que las células sebáceas se desactiven, por eso es que obviamente generan, obviamente se bajen las glándulas sebáceas, estás sanando el proceso desde raíz, ¿no? Estás solamente cancelando esto, pero le estás dando también una bomba al intestino y lo estás dañando. Y es que si tú le metes espironolactona para bajar tus andrógenos, que te están produciendo obviamente la activación de tu glándula sebácea, porque la espironolactona lo que hace es bajar los niveles de andrógenos del cuerpo. Entonces estás quitando todo, tú con eso quitaste el aumento de resistencia a la insulina. Y si tú le metes metformina a tu cuerpo, tú le quitaste como tal la resistencia a la insulina a tu cuerpo. Y si tú le metes anticonceptivos hormonales, porque como es un problema hormonal, entonces lo único que tú haces con los anticonceptivos hormonales es subir rápidamente los estrógenos para que contrarresten lógicamente los andrógenos y te metes los anticonceptivos que también desactivan tu glándula sebácea. Pero es que no es desactivar tu glándula sebácea. Y por eso es que te arrugas y te vuelves, tu piel se te vuelve mucho más delicada. ¿Y por qué hago? Y para mí es entender este círculo, me permitió entender por qué yo estaba dando vueltas con mi acné hormonal. Y por eso es que yo no saneaba y daba vueltas y no me lo iba a sanar una rutina de skincare porque pues la rutina de skincare está jugando desde acá, pero no está jugando con todo esto. Y es que el comer bien, obviamente que me ayuda, pero no me está sanando mi disbiosis intestinal, porque es que la disbiosis intestinal no se sana con solamente comer bien, es uno de los hábitos, lógicamente, y el alimentarse bien, y el dormir bien, y el obviamente el descansar bien, y el hacer ejercicio, pero realmente si tú si tú no vuelves a incorporar los bichitos que se te dañaron y no vuelves a bajar los bichitos que están malos, pues tú nunca vas a poder tener un equilibrio otra vez de tu parte intestinal. ¿O por qué razón en ese momento están mirando qué van a hacer con los hipopótamos o a dónde llevárselos?
¿O qué están haciendo con todos los peces león en Santa Marta? Los están matando. ¿Y qué tanto te estás encargando de matar? Pues de matar, no, de equilibrar esa microbiota intestinal. Y matarla no significa meter antibióticos, porque es que cuando no es matar, o matar por matar una bacteria, es realmente qué equilibrio le estoy dando. Y de que no solamente hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, hay protozoos, y que todos tienen que estar en equilibrio. Y este círculo virtuoso para mí fue muy importante porque, claro, las mujeres no salimos de este ciclo y entonces solamente trabajamos un pedacito, no, una rutina que me ayuda con la glándula sebácea. Y obviamente que yo soy muy fan, dentro del programa de salud hormonal, nosotros trabajamos toda una rutina de skincare basada en probióticos, que eso para mí fue muy importante, no la, pues, no la vine a conocer ya, obviamente después de yo adentrarme en ese tema, pero una persona con acné lo que necesita es una rutina con probióticos, mientras sana todo este ciclo, para que no le queden secuelas, para que le ayude a que no se le acabe el colágeno, para que no se le acabe la elastina. Y por eso es que ustedes ven de pronto los testimonios de las chicas con acné resultados en 3 días, porque obviamente pues le estás dando el equilibrio, le estás bajando la bacteria del acné, pero las que están en baja proporción se las estás volviendo a equilibrar y eso permite tenerla controlada de una manera sana, natural y sin repercusiones, que no te esté dañando otros órganos, mientras tú te encargas de tu disbiosis intestinal y empiezas a reparar todo este ciclo. Y por eso una persona que con problemas intestinales tiene resistencia a la insulina. Y persona diabética tiene que trabajar su insulina, pero también tiene que trabajar su disbiosis intestinal. Y eso es muy importante. Cuéntenme un poquito en los comentarios si han entendido, si les ha hecho sentido el por qué de pronto no habían podido salir nunca de su ciclo y de por qué se sentían totalmente frustradas. Porque esto para mí fue, o sea, lo que les estoy compartiendo hoy es el resumen de 5 años que me ha tocado estudiar con médicos, no solamente en Colombia, sino en Australia, que son con los que más he aprendido. Y ha sido un resumen de poder darme cuenta de por qué yo estaba tan perdida y que nadie me lo explicó y que nadie me entendió que esto era el síndrome ovario poliquístico, de que esto es un desbalance hormonal y tú solamente lo quieres apagar con hormonas. Gaby, me encanta escuchar eso. Y sí, y es por esa razón que yo puedo sanarme de mi acné. Aquí en la sala tienen más chicas que también han podido sanar, unas están en su proceso. eh, y ver que cuando uno entiende todo esto, ya le hace sentido en entender que porque yo tengo que vivir un proceso, porque yo lo dañé y no estaba consciente de ese proceso. Y de que ese proceso lo de pronto lo tenía porque yo tengo mujeres dentro del programa que tienen un problema de estreñimiento desde los 5 años y hoy tienen 25 años. Pues o sea, ya es 20 años con un problema de estreñimiento. Imagínate, 20 años donde ha estado sobreviviendo tu cuerpo y obviamente pues tu piel te lo está tratando de decir, ¿no? Y también obviamente, no solamente, aunque yo obviamente mi enfoque principal es el acné porque pues fue mi primer problema, pero pues dentro de todo este proceso han llegado mujeres con problemas de peso, han llegado mujeres con problemas de alopecia y problemas que no podían quedar en embarazo, porque eso también hace parte, obviamente, de entender que eso también altera nuestro ciclo reproductivo. Es muy importante entender todo el trasfondo del síndrome ovario poliquístico para así poder exactamente. Yo tengo 30 años, hace 4 años tengo este problema, por fin creo que puedo conocer realmente mi cuerpo y cuidar cómo se ve exactamente. Y eso es muy importante, me encanta lo que están diciendo, porque el conocimiento lo que permite es darnos claridad. Eso es lo que permite el conocimiento, la información. Pero la información también, yo siempre digo estructurada, porque muchas veces encontramos un montón de información que está por pedazos, por recortes.
Entonces no entendemos, pero ¿por qué la isotretinoína o por qué tal cosa? Pero no entendemos como esa piecita, pero no entendemos como todo el rompecabezas. Solamente nos dan una pieza del rompecabezas o una parte del rompecabezas sin entender que para poder sanar todo eso, pues tenemos que tener el rompecabezas completo. Y es obviamente que por eso obviamente dentro del programa de salud hormonal, pues obviamente explicar todo esto, ya se dan cuenta que eso es importante porque uno no lo va a interiorizar en un día. Yo me tardé un montón para que yo lo interiorizara, para yo poder salir lógicamente de mi problema y ver que si obviamente no me hacía cargo, pues nunca iba a sanar, ¿cierto? Y bueno, vale, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacer o para poder romper este ciclo? Porque ahí viene la parte importante, listo, ya la entendí, pero yo cómo hago ahora sí para poder salir de este ciclo. Y para poder salir de ese ciclo, obviamente, pues uno, y aquí es importante, tengo que reequilibrar la microbiota, o sea, la tengo que volver a reestructurar. Y ese proceso de reestructuración, quiero ser súper honesta, súper clara, la reestructuración no se debe hacer ni con kimchi, ni con kombucha, ni con kefir. Eso se hace cuando ya tienes la microbiota sana. Si no, lo que único que va a hacer es que antes tus microbios se vuelvan peor y hagas un desequilibrio mucho mayor. Tampoco es tomar antibióticos, tampoco es tomar purgas, es volver a equilibrar todo, obviamente, en nuestro sistema digestivo. Aprender a comer fibras variadas, no solamente quedarse en la lechuga, cebolla y tomate, sino empezar a comer también remolachas, kale, espinacas, brócoli, bueno, todo lo verde. Mover el cuerpo, importantísimo. Ustedes no saben el daño que hace el sedentarismo en nuestra vida. Dormir bien. Las mujeres necesitamos dormir más de casi 7 horas, de 7 horas y media para arriba. Entre 7 horas y media, 9 horas. Nosotras dormimos un poquito más que los hombres porque tenemos el proceso hormonal, entonces tenemos que restablecer y tenemos que cuidar muy bien esta parte de nuestro ciclo circadiano. Y aquí viene una parte importante, aquí les va un tip. Aprendan a tener un ciclo circadiano y valen que es el ciclo, bueno, eso ya lo había hablado, bueno, lo hablé en una charla, pero el ciclo circadiano es básicamente como nuestro reloj biológico. Y él se coordina con el cortisol. El cortisol, aparte de ser la hormona del estrés, tiene muchísimas trabajo dentro de nosotros porque también es la que activa obviamente la producción como tal de energía. Él está a la par de la insulina, o sea, él es el que activa la insulina también, como, oiga, necesito más energía. Entonces, ¿cómo activas el cortisol correctamente en la mañana? Lo primero que tú deberías de hacer antes de mirar tu celular, importante, no cuando te despiertes, 1 hora después de despertarte, miras tu celular. O sea, si tú te despiertas a las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana, miras tu celular. Y lo primero que deberías de hacer, si tienes la oportunidad, pues mira el amanecer. O sea, que tus ojos propios vean la luz solar. Y asimismo al anochecer. Y 1 hora antes de dormirte, apaga tu celular. Si tienes novio, pues le dices, amor, 1 hora después y 1 hora antes, estamos incomunicados, pero es muy importante porque esto hace que se coordine como tal nuestro ciclo circadiano. Trata de salir, recién te despiertas o mirar la ventana, abrir la ventana, respirar el aire y antes de dormirte y si puedes también a mediodía, no sabes el beneficio que le vas a hacer a tu cuerpo, conectarte un poco con la naturaleza. Súper importante, ¿sí? Y importantísimo, no coman procesados. Eso es una de las cosas más importantes. Y cuando hablo de procesados es embutidos, perros calientes, hamburguesas, sal. Bueno, las hamburguesas no son malas si las haces tú y depende del tipo de carne y pan que consumes, pero todas las salsas, los fritos. Ahorita que estuve en Barranquilla, wow, no había conocido tantos lugares que comen. Ellos comen mucho frito, muchas salsas, mucho no sé cómo es que le llaman, engranado, desengranado, yo no ya ni me acuerdo del nombre, que consumen con muchísimos salsas, y eso hace un daño muy grande obviamente a nuestra microbiota intestinal. Y quiero compartirles un testimonio de las chicas de aquí, obviamente que está conectada, porque obviamente dije, Ale, tienes que dar tu testimonio. Ale tenía una combinación de microbiota, insulina, cortisol. Si se dan cuenta por su cara, obviamente tenía cortisol elevado. Y aquí la tienen en vivo y en directo. Buenas, buenas. Claro que sí. Muchas gracias por esta información súper valiosa. Yo sé que aquí hay alguna de las chicas que obviamente invitamos y están súper, súper
contentas como con el resultado y con la información que nos brindaste y demás. Esa es la importancia de pertenecer a un programa de salud hormonal donde te concientizan y saben que en realidad qué está pasando con tu cuerpo es algo más allá de un skincare, es algo más allá de unos antibióticos y es algo más allá de unos anticonceptivos hormonales. Y efectivamente, esa era Alejandra hace un año atrás. He venido pues presentando este tema hormonal ya hace 10 años, pero yo no había sido consciente de mis cambios, no había sido consciente de mi cuerpo y mi tipo de acné fue por resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque sufría de estreñimiento y para mí era normal, sufría de gastritis, para mí era normal, sufría de colon sobrecargado y para mí era normal. A mí lo único que me importaba netamente era cómo me exponía hacia el mundo, era cómo me exponía a verme a frente a un espejo, cómo me importaba netamente lo que opinaban de mi rostro y qué era lo que más me importaba, era que un maquillaje tuviera alta cobertura para que me tapara los grados. Era lo único netamente que me importaba. No estaba haciéndome consciente de los cambios o de los síntomas que estaba presentando, como caída del cabello, antojos a los dulces, algunas zonas de mi cuerpo se me estaban empezando a despigmentar o algunas, como les llamamos aquí en Colombia, a manchar, ¿sí? Zonas negras, ya sean las axilas, la entrepierna, incluso en el cuello también está presentando este tipo de cambios, pero para mí era normal porque yo netamente estaba era preocupada, era como me veía externamente y no estaba pensando internamente si estaba comiendo bien. Había consumido anticonceptivos hormonales, la pastilla el día después, las pastillas anticonceptivas, la inyección mensual, el implante, la trimestral, todos los métodos anticonceptivos los conocí Alejandra porque todos yo los consumí. Sí, efectivamente, consumí también la isotretinoína, la oxiciclina también la consumí, pero la oxiciclina a mí me generó taticardia. Ay, espérame que esto se va a descargar. Espérame, porque después se apaga. Ya. Cuando yo consumí la doxiciclina, a mí me generó taticardia, entonces, ¿sabes yo qué hacía? Yo me lo aplicaba aquí, el polvito lo destapaba, me lo aplicaba aquí en la manito y me aplicaba unas gotitas de agua y ese polvito, esa masita, me la aplicaba en los brotes. Pero yo no entendía la raíz de mi problema porque seguía y seguía cayendo en ese ciclo repetitivo y como lo dice Valentina, yo estaba saltando, sí, yo estaba saltando cada paso, ¿por qué? Porque solo me estaba importando, era cómo se me veía mi rostro comprando un poco de rutinas habidas y por haber costosas, rutinas de skincare, cremas, exfoliantes, tenía como 10 productos y lo que Vale dice, aquí lo importante no es tener 10 productos, sino 3 productos bien, solo que le aporten a tu rostro esos prebióticos, probióticos y posbióticos. Y efectivamente, cuando conocí este programa de salud hormonal, fue que también obviamente en TikTok dando así, y cuando uno está así como frustrado, llegas tú un día que amaneces frustrado, que ya no sabes qué más hacer, y te pones a ver TikTok y me salió algo del programa de salud hormonal, en ese momento vi un video que no le parece lo olas, a los 3 días volví a ver y ya hablaba un video de como de los síntomas, y yo dije, "Jue madre, esos síntomas los tengo yo", entonces esa vaina va por ese lado, y efectivamente me contacté con Valentina, hicimos una evaluación de regalos, ¿sí? Donde le conté mis síntomas y ella obviamente estudió y trató mi problema con una metodología y un tratamiento personalizado y efectivamente así fue. Pude controlar ese problema intestinal que tenía, ese problema de estreñimiento, ese problema de gastritis. ¿Por qué? Porque yo no me había hecho responsable de mi cuerpo, no me había hecho responsable de mis síntomas y mucho menos me había hecho responsable de los cambios que estaba ocasionando. Y como dice Valentina, una resistencia a la insulina no es una enfermedad, pero si no la traté en eso o si no la trataba en ese momento, se convertía en una diabetes tipo 2. ¿Y por qué una diabetes tipo 2? Obviamente es que es como el resultado de este síntoma, pero en mi caso era mucho más relevante porque mi familia, detrás de mi familia, mi abuela se murió de una diabetes, mi papá sufre de diabetes, entonces yo me puse a analizar, yo, pues madre, si yo no trato este problema a tiempo, pues para allá voy también. Y efectivamente me concienticé y pues hoy gracias a eso pertenezco al programa de salud hormonal que obviamente dirige Valentina, donde ayudamos a muchas mujeres a solucionar y a sanarse de ese problema en más de 42 países. Y pues gracias a eso, hoy estamos ya, gracias a Dios, sanas y estamos obviamente procesando muchos cambios y demás y ayudando a muchas mujeres. Me encanta, súper. Ah, Ale también hace parte hoy también de más mujeres que ayudan a sanar a otras mujeres. Y eso es algo también muy chévere, que si tú obviamente accedes al programa de salud hormonal y en algún punto también quisieras ayudar, pues lo vas a poder hacer. Y como dijo Ale,
El programa de salud hormonal que tenemos diseñado está diseñado para resetear, balancear y equilibrar todo ese complejo. Obviamente es totalmente personalizado porque necesitamos entender sus hábitos, su estilo de vida, su tipo de metabolismo y poder ayudar a que de verdad reseteen, se sanen de manera totalmente real. Es un proceso que vale muchísimo la pena. Hoy les quiero igual dar las gracias y quiero decirles, no es solo el azúcar, es tu intestino hablándote a tus hormonas. Tu piel, tus hormonas y tu energía empiezan en el intestino. Espero que de verdad les haya ayudado muchísimo. Ahora sí, abiertas obviamente para escuchar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y conocer un poquito si de pronto quieren como preguntar algo, qué les pareció y que aprendieron un poquito de esta sesión. Las escucho. Sin miedo, aquí no mordemos. No mentiras. Espérate, yo dejo aquí.